Bien, vamos a ver esta parte. Comparto un momento aquí la pantalla. Bien, estamos ya agosto, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que habíamos estado viendo un tanto sobre los, ya para la parte de los del repaso? Sí, estamos hablando un tanto de los diferentes condiciones. ¿Sí? Dentro de estas condiciones nosotros habíamos mencionado que tenemos un fenotipo y tenemos un genotipo, y estos genotipos
o estos fenotipos, teníamos algunas condiciones, ¿sí? Dentro del genotipo nosotros habíamos hablado un poco, que ver, un poco más adelante, creo que está. En esta parte debemos detallando. Ok, va. Bueno, vamos a hablar un tanto de esto, ¿sí? La relación del fenotipo con el genotipo. Habíamos establecido también que esto tiene mucho que ver con la parte de los cruces monohíbridos y cruces dihíbridos. Tanto en el cruce monohíbrido y dihíbrido podemos ver la primera ley de Mendel, el principio de la uniformidad. ¿Qué se trataba? Vamos a ver. ¿Qué se trataba? Aquí. ¿Alguien quiere aportar de qué se trata la primera ley de Mendel, la que se va a tratar sobre el principio de la uniformidad? ¿Alguien que quiera participar? Era sobre la primera ley de Mendel, ¿verdad? De qué establecía, ¿verdad? Si no estoy mal, que era de algo de la primera generación de los híbridos, algo por el estilo de los A mayúscula con A mayúscula, A minúscula con minúscula y así, si no estoy mal. Ok, eso es de forma, digamos, en símbolos, utilizando los símbolos. Pero, ¿qué aprendimos de la primera ley, del primer principio? ¿Qué dice? Cuando Sergio menciona la AA, ¿sí? Estaba refiriéndose, ¿verdad? A mayúsculas y a minúsculas, o todas mayúsculas o todas minúsculas, Sergio. De mayúscula con mayúscula, minúscula con minúscula y entre las dos, así de mayúscula, minúscula. Ok, perfecto, muy bien, muy bien. ¿Sí? Teníamos entonces una acción de toda la información que está en todos los registros que tenemos y lo hizo con White, los elementos que va a funcionar en la variable y el valor que venga desde el decíamos entonces que el principio de la uniformidad, tanto en el cruce monohíbrido como en el dihíbrido, íbamos a tener como resultado de que todos, o sea, bueno, la primera condición es, vamos a adelantar un poco, que las diferentes características, ¿sí?, sean dominantes y sean homocigóticas. Entonces decíamos o establecimos que en el primer cruce, bueno, aquí están algunos de los rasgos de forma general, recordando un poco esto. Voy a detener un momento aquí, en esta parte de aquí. Vamos a recordar esta parte, ¿sí? Que el fenotipo es la expresión del gen y esto se debe, esto es fundamentalmente la expresión de proteínas, es la expresión del gen. Como habíamos visto también en la parte del dogma central de la biología celular y molecular, en lo que nos referíamos a la estructura del ADN, estructura y función. La estructura era todos los nucleótidos, ¿verdad? Cada una de las partes de los nucleótidos. Y cuando hablábamos de función, habíamos establecido cómo era esa expresión de gen.
Es decir, cuando hablamos, sí, que el primer paso nos referíamos a la replicación, es decir, la multiplicación del ADN a través de fundamentalmente 3 fases. El inicio, la elongación de la cadena y el cierre, ¿sí? Luego de la replicación teníamos también la transcripción. La transcripción variaba un tanto entre las células procariotas y las células eucariotas, ¿sí? Fundamentalmente son las mismas fases, inicio, elongación y cierre. La diferencia entre las procariontes y las eucariontes es que en la etapa final, en la etapa de cierre o finalización, las procariontes únicamente tienen la secuencia, la tripleta CAA. En cambio, en las eucariontes, ya hay una etapa que se le llama maduración, ¿sí? ¿Por qué hay una etapa que se le llama maduración? O sea, ya no solamente va a terminar en el CAA, sino que va a llevar otra terminación que, como lo vimos en la parte del código genético, tiene que llevar una secuencia diferente. Permítanme. Va a llevar una secuencia diferente y esta secuencia diferente va a llevar la información de stop. Este stop fundamentalmente lo que va a hacer es, va a permitir detenerse. Cuando lleve en la parte de la maduración también hay una secuencia de partes de genes que no van a codificar y entonces es lo que nosotros mirábamos en el video sobre intrones y exones, ¿sí? La parte de los intrones son los que se dejan, los que sí van a codificar para los genes, y la parte de los exones simplemente es quitada, ¿sí? Quitada, y no es utilizada porque aparentemente no va a codificar para una expresión del gen, ¿sí? Y lo que mencionábamos sobre expresión de gen era precisamente todo lo que teníamos de traducción, ¿sí? Y ahí es donde están las 3 fases o el dogma central, ¿sí? La replicación del ADN, la transcripción, es decir, cuando el ADN hace una copia o hace una copia y produce ARN, ¿sí? Y por último, la expresión del gen que es ¿cómo se llama? La traducción, ¿sí? Es la síntesis de proteínas, es la expresión del gen. A eso es lo que nos estamos refiriendo con expresión del gen. Mencionábamos también y pudimos observar un ejemplo en esta parte de acá, ¿sí? Bueno, la expresión del gen, genotipo, como el fenotipo. Tenemos aquí diferentes fenotipos. Lo que se puede expresar, lo que se puede observar, ¿sí? Aunque hay que tener en cuenta también que no necesariamente se va a expresar, ¿ya? Aquí tenemos el color de la flor, ¿sí? Tenemos fundamentalmente dos colores en la semilla, 2 formas en la semilla, 2 colores en la vaina, 2 formas en la vaina. Y eso era lo que nosotros le conocíamos como alelo. Hoy podemos integrar ya toda esa información. Entonces, cada vez que nosotros decimos expresión del gen y lo relacionamos a fenotipo, también podemos decir que si hay un fallo en esta parte, entonces simplemente la expresión del gen no se lleva a cabo. ¿Cómo puede fallar? De que hay algún error, alguna mutación y la proteína
que debía traducirse, llevar a un error y se produjo la mayor parte de esa proteína, pero como no empalmó los aminoácidos correctos, entonces ahí se generó una proteína diferente. Y al generarse una proteína diferente, ustedes saben muy bien que no se expresa lo que se necesitaba. Sí, debido a una mutación, como lo vimos en la clase en la que pudimos observar algunas aneuploidías también. ¿De acuerdo? Ok, estas son para igual. Algunos que tienen que ver con características de humanos y este que es muy importante porque aquí es donde precisamente vamos a relacionar que el fenotipo, ¿sí? O esa expresión del gen va a depender de dos cosas muy importantes. La primera, va a depender definitivamente del genotipo, ¿sí? Está ligada, ¿sí? La primer base fundamental de todo esto es precisamente el genotipo, pero también la expresión del gen va a depender del ambiente. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Y esto es muy importante, vean. En el primer periodo vimos un poco sobre adaptación, ¿sí? Vimos sobre selección natural. Y pudimos observar también cómo diferentes mutaciones se van a hacer necesarias para poderse adaptar al medio. Entonces, precisamente, podemos ver en la imagen, tenemos hortensias. Vemos cómo tenemos unas hortensias azules, otras hortensias rosadas, ¿sí? Y eso va a depender del pH en el cual se encuentre, ¿ya? Eso es muy importante porque nos está indicando que su fenotipo va a depender también del medio ambiente. Vimos que de forma molecular, ¿sí? De forma molecular pudimos observar que existe un LAC operón, ¿sí? Y este LAC operón explicábamos un poco de que se puso o se sometió un experimento con algunas bacterias que no degradan la lactosa, ¿sí? Pero la única forma de que ellas pudieran alimentarse era adaptarse a un medio donde únicamente tenía como fuente de alimento y nutrición la lactosa. ¿Qué sucede en este punto? En este punto lo que se da es precisamente que está el medio para que ellos puedan sobrevivir y ellos aparentemente, no tienen o no están adaptados a ello. ¿Qué va a suceder? Hay una modificación, ¿sí?, en su condición genética que le permita adaptarse a esa nueva condición y genera precisamente cambios en genera mutación para poderse adaptar de tal manera de que las bacterias lograron con este LAC operón sintetizar lactasa, que es precisamente la enzima que se va a encargar de desintegrar la lactosa y poderse alimentar. ¿Sí? Entonces, repito, el fenotipo tiene esas dos condiciones. El fenotipo como tal y el ambiente. ¿Sí? Bien, ahora se puede comprender tanto de forma, llamémosle macro, ¿sí?, esta expresión del gen, y de forma micro, porque ya logramos ver las diferentes etapas de cómo se va a expresar ese gen. Bien, vamos a ir a esta parte déjenme ver, quiero ver aquí qué puedo tomar. Bueno, ahí estaba como la diferentes condiciones, ¿ya? Ahora me pueden comprender mucho mejor esta parte de la expresión de este gen, ¿vean? Un dominante
puede ser una o dos pares de bases, ¿sí? En este caso tenemos un par de bases, que en este caso tenemos el nucleótido de citosina, eso está en el alelo A. Tenemos la timina, eso está en el alelo B. Una sola, ¿sí? Un solo nucleótido, que ese nucleótido se va a unir a otro nucleótido, pues ese simple par de bases va a generar o va a permitir que uno de los dos sea dominante y no el otro. Ok. Bueno, hablamos un poco también lo relacionado sobre la meiosis. En esta parte miramos por qué razón es muy importante el fenómeno de la meiosis. Y hablábamos sobre esto en relación a lo siguiente. Todas las células, ¿sí? Todas las células germinales, todas las células que tienen que ver con reproducción sexual, tienen que ser divididas a la mitad, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es importante de que cada uno de estas células que va, o sea, que es un gameto, es decir, una célula sexual, se reduzca a la mitad precisamente para evitar las poliploidías, ¿sí? Habíamos mencionado, en las plantas no hay mayor problema. En las plantas es poco lo que se puede es decir, no es tan trágico en las plantas, ¿ya? Pero en los humanos y en los animales pues, sí se logra observar de manera de aneuploidías, ¿sí? Y las aneuploidías teníamos, o anomalías cromosómicas, decíamos que eran, perdón, mutaciones, ¿sí? A nivel cromosómico o a nivel genómico, ¿sí? En la cantidad de cromosomas que lleva es mucho mayor del que realmente soporta una especie. Y bueno, aquí hablábamos un poco sobre la profase, ¿sí? Establecíamos cómo, por ejemplo, este cromosoma que está completamente rojo tiene una estructura de color negra y el que está abajo, el cromosoma que está abajo, tiene como que se hubieran hecho un intercambio. Precisamente eso sucede en la profase y eso se da para lo que nosotros mencionábamos en esta ocasión que decíamos el crossing over es fundamentalmente una ¿cómo se le llama eso? Esperen. El entrecruzamiento en el cual se combinan, ¿sí? Y cada uno va a ceder su propia información. A tal manera, vean, esto sucede antes de producir un óvulo y un espermatozoide. ¿Esto porque es importante? Es importante precisamente porque cuando nosotros mencionamos que cada ser vivo es único, lo decimos bajo la condición o bajo la expresión precisamente de esta etapa, ¿sí? De la meiosis, que es cuando se logra definir que ningún otro ser, ¿sí? Si lo llevamos a lo humano, que ningún otro humano es exactamente igual, ¿sí? ¿Cómo se da en la parte de los gemelos? Los gemelos que son precisamente que vienen del mismo espermatozoide y del mismo óvulo. Ahí la condición, la única condición, el genotipo es exactamente igual. Es exactamente igual el genotipo. ¿Qué es lo que va a variar? Que sea diferente.
Lo único que va a variar es precisamente el ambiente, ¿ya? Ese ambiente va a permitir que tanto en el momento de la gestación como a lo largo de su vida, el ambiente es lo que lo va a diferenciar. ¿Sí? Por ejemplo, no va a ser lo mismo, ¿sí? Que en el momento de gestación uno esté un poco arriba y el otro esté abajo, porque su percepción incluso de su entorno va a ser diferente, van a ser completamente diferentes. Eso les va a definir precisamente un fenotipo diferente, ¿sí? La manera de interpretar el entorno es completamente diferente y a eso se debe que incluso ni los mismos gemelos son iguales en todo, ¿ya? Bien, vamos a continuar. Bien, decíamos, hay un intercambio en esta parte de aquí. Cuando uno era completamente dominante, hizo el intercambio, ¿sí? Y precisamente se obtiene un ser completamente nuevo. Bueno, teníamos aquí un poco sobre los homocigóticos, el cruce. Aún aquí no tenemos el cruce, pero tenemos condiciones completamente homocigóticas. Y decíamos, hay homocigóticos dominantes y hay homocigóticos recesivos. En las plantas, aquí también tenemos homocigóticos dominantes, homocigóticos recesivos. Teníamos aquí un poco lo relacionado sobre esas mutaciones que se fueron dando. Hago la siguiente referencia. Vean, si sucede que este gen, vean, o este locus, ¿sí? Esa combinación genética que se dio en la profase, para la siguiente generación, vean, se da una inversión, en este punto se da una inversión, tenemos A, B, D, C, cuando en el original era A, B, C, D. Si se da una inversión, hay un movimiento, ¿sí? En este tenemos una translocación, es decir, esto es un tanto más común, ¿sí? En la meiosis. Se da también una elección. Esto muchas veces, acuérdense que puede ser peligroso en el sentido de que al perder cierta región de ADN va a parar a otro cromosoma, ¿sí? Puede ser también una duplicación y esto es que se repite en este caso DE, DE. Si hay una translocación, ¿sí? Que es como lo acabamos de ver, algo muy parecido a esto, ¿sí? En esa translocación, estos genes pueden ubicarse en cualquier otra región del cromosoma. ¿Sí? Este puede irse, por ejemplo, para esta otra región. Y ahí es donde se lleva a cabo incluso más variabilidad genética. Ahora sí, cuando hablábamos entonces del cruce monohíbrido, es cuando nosotros establecíamos que, por ejemplo, hay homocigóticos dominantes, como este es el caso de los homocigóticos dominantes, ¿sí? Y el homocigótico recesivo. En su primera combinación, lo podemos ver, aquí no está todo. Bueno, ya voy a explicar esta parte entonces. Tenemos el homocigótico dominante es negro, el homocigótico recesivo es café. La hembra, en este caso, que tiene solamente los homocigóticos dominantes, va a generar gametos y estos gametos tienen que pasar por la meiosis para poderse dividir a la mitad, ¿sí? A la mitad en todo. En este caso, tiene la mitad de los cromosomas que tiene su madre. ¿Sí? La madre tiene, no recuerdo cuántos cromosomas tienen ¿qué son los hámster? No recuerdo, honestamente no recuerdo, pero digamos que fueran
humanos tendrían 46 cromosomas. ¿Sí? Entonces, en sus gametos únicamente se obtiene la mitad gracias a la meiosis, pero ya vieron que en la meiosis ocurren eventos muy importantes, ¿sí? Eventos muy importantes. Y también ocurren eventos a tal punto que precisamente es en la meiosis, como lo dijimos en clases anteriores, es en la meiosis donde se lleva a cabo muchas aneuploidías, ¿sí? Y eso es muy importante precisamente porque este tipo de mutaciones sí tienen que ver mucho con gran cantidad de abortos que sucede principalmente en los primeros meses de vida de de gestación, ¿sí? Por eso muchos embarazos que se dan de forma espontánea es precisamente porque tienen alguna dificultad de este tipo, ¿sí? Bien, en este caso, eh, este, este descendiente, ¿sí?, es el que representa precisamente la primera ley de Mendel. ¿Por qué? Porque aunque no lo podamos observar de forma genética, ¿sí?, si nosotros relacionamos la madre, relacionamos a la madre, relacionamos al padre, sus gametos al combinarse y poder observar las características del hijo, entonces nosotros podemos ver lo siguiente, que se parece más a la madre. ¿Por qué razón se parece más a la madre? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Por qué se parece más a la madre? Porque tiene un gen dominante. Porque tiene el gen dominante, tiene el alelo dominante, ¿sí? Y eso es por lo cual, gracias, eso es por lo cual nosotros podemos observar en este punto de que todos los descendientes, ¿sí?, todos los hijos de esta pareja son color negro, ¿sí? Dentro de las condiciones del cruce monohíbrido, aquí solo estamos analizando una característica. En la figura de la derecha estamos analizando dos características. ¿Cuáles van a ser esas dos características? El color y la forma de la semilla. ¿Sí? Color y forma de la semilla. Vean, como en ese punto nosotros no hemos combinado la primera ley, sino la tercera ley. En este esquema tenemos las tres leyes de Mendel. La primera es ¿cómo se llama?, la ley de la uniformidad. En la segunda, ya cuando teníamos los descendientes, si nosotros cruzamos un macho y una hembra con estas características, pero sabemos que son heterocigóticos, ¿sí?, hacemos la combinación y vamos a obtener en el fenotipo 3 negros y uno de color café, ¿sí? 3 negros y uno de color café. ¿Es así de exacto? Puede variar, sí, puede variar dependiendo la cantidad de descendientes, podría variar, pero estadísticamente siempre va a estar muy cercano a lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Imagínense entonces que vamos a estar, si se les hace como el cariotipo, vamos a estar completamente seguros que el primero va a contener las características dominantes. Va a ser homocigótico dominante. El 50% va a tener las características la dominante, pero
en su genotipo será una mezcla, serán heterocigóticos. Y el último será precisamente las características recesivas por completo las que se están llevando ahí, las que tiene este hámster. ¿Sí? Bien, en este estamos viendo la tercera ley, que ya es la que conocemos como ley de la segregación independiente. Y en la segunda, únicamente, ley de la segregación. ¿Por qué segregación? Porque se va a segregar el gen, tanto el dominante como el recesivo, a tal punto de que se pueda observar incluso ¿sí? El del recesivo del abuelo. ¿Ya? Es decir, se van a expresar o van a mantenerse ocultos hasta que se presten como las condiciones genéticas, ¿sí? Para que pueda expresarse. Y esto Mendel lo descubre que se da precisamente en esta condición. Ojo con esto. Los experimentos que hace Mendel los crea precisamente en condiciones de dominancia completa, ¿sí? En realidad el término dominancia completa no existe, pero es para que me logren comprender que existe una dominancia incompleta. Y ya en un momento lo vamos a observar. Bien, decía entonces, este ya es un cruce heterocigótico, porque lo que nosotros tenemos en esta parte de aquí ya es precisamente heterocigótico. Bueno, yo creo que aquí me va a salir más fácil adelantar esta parte para poderlo explicar, aunque tenga que retroceder luego. Bueno, fundamentalmente, esta es la forma, llamémosle, representativa más común, ¿sí? En la cual aquí vamos a tener un cruce monohíbrido, pero heterocigótico. ¿Por qué heterocigótico? Porque, digamos, en este caso que es femenino, tenemos la característica dominante y la característica recesiva en el mismo ser. Igual acá. Al combinarse, tenemos el gen dominante o el alelo dominante está presente en un 75%. ¿Sí? 3 casillas de 4. El primero, bueno, en este cuadro tenemos las dos dominantes. En este tenemos una dominante y una recesiva. Y tenemos en este cuarto cuadrante el recesivo, completamente recesivo, el homocigótico recesivo. Al combinarse estos dos, esta cis tiene que ver con la primera ley de la uniformidad. Tenemos esta condición completamente recesiva y esta condición dominante. Entonces, al combinarse, tenemos esta que era la dominante, está presente en todos los resultados. La recesiva no se logra observar porque va a tener las características del dominante nada más. Pero nosotros ya teniendo la de referencia de que ha existido
una vaina amarilla y una vaina verde, aunque todas tengan la característica de ser verde, sabemos que en la siguiente generación va a obtenerse al menos una pequeña proporción de amarillos. Y esto es lo que sucede. El 100% va a obtener, sí, el 100% se obtiene como heterocigótico, y el que se logra expresar en el fenotipo es la mayúscula, en este caso la característica dominante. Tenemos un cuadro que tiene que ver para una flor, ¿sí? La morada es la dominante, la amarilla es la recesiva. Se obtienen todos de color morado. ¿Sí? Ya para este caso, ya es la ley de la segregación, es decir, la segunda ley de Mendel. Tenemos los padres heterocigóticos, por supuesto los gametos van a ser segregados en dominantes y recesivos, y a la combinación, al generar el cuadro, vamos a tener el primer resultado de las dos mayúsculas, las otras heterocigóticas, y el último resultado las minúsculas, es decir, homocigótico dominante, heterocigótico, homocigótico recesivo. Y aquí tenemos las proporciones genotípicas y las proporciones fenotípicas. De esta forma. Las dominantes, perdón, en la combinación de la heterocigótico, ¿verdad? Sí, heterocigótico porque tiene el alelo dominante y el alelo recesivo. De esta misma forma, el alelo dominante y el alelo recesivo. Esta sería la flor, llamémosle macho, esta sería la flor hembra, o con las condiciones precisamente por sus estructuras florales sexuales. Bien, tenemos en esta combinación morada con la condición homocigótica dominante, porque tiene las dos mayúsculas. Esta morada, pero su condición heterocigótica, morada y condición heterocigótica, ¿sí? Pero con la característica dominante. Y blanca, con su característica de forma completa, la recesiva. Y tenemos en la tercera ley ya, ¿sí? Vemos cómo aquellas condiciones independientes o la segregación es independiente. ¿Por qué razón? Porque independientemente, ¿sí? Independientemente lo que estamos observando aquí no va a depender una característica de la otra. Es decir, no solamente porque esta se vaya a ser dominante, ¿sí? La primera característica sea la dominante, significa que todas las otras características van a ser las dominantes. Aquí se llama segregación independiente porque tanto la primera característica como la segunda característica se van a expresar de forma independiente. ¿Sí? Es decir, no van a estar ligadas entre sí. ¿Se comprende esa parte? ¿Se logra comprender esa parte? Bien, hagamos preguntas en este momento. ¿Preguntas? Creo que no, profe, está claro.
¿Por qué entonces se le llama, ¿cómo decirte? ¿Por qué razón se le llama segregación independiente? ¿Por qué razón se le llama entonces segregación independiente? Bien, como decía, la base fundamental Mendel, Mendel hace un poco de genética que tiene que ver, bueno, Mendel es muy reconocido precisamente porque utiliza matemática, utiliza estadística, eh, posiblemente sin conocerlo, pero tiene que ver con este desarrollo de las proporciones, ¿sí? Estableciendo sus leyes de Mendel. Uniformidad, ¿sí? Segregación, segregación independiente. Sí, cómo se van a ir desarrollando las diferentes características dominantes y características recesivas. Mendel estuvo completamente seguro de cómo, bueno, estuvo completamente seguro de que esas características dominantes se van a expresar, ¿sí? Estuvo completamente seguro de que en una tercera generación las características que habían quedado ocultas en una segunda generación iban a poderse expresar en la tercera generación. También Mendel pudo encontrar una dominancia incompleta, pero que iba a dar resultados sumamente parecidos. Pero precisamente por ser una dominancia incompleta, no iban a existir solamente dos fenotipos de determinada planta, ¿sí? Sino que existían tres fenotipos, ¿sí? Que eran las flores rojas, las flores blancas y las flores rosadas, ¿sí? Entonces eran flores rosadas, creo, o anaranjadas, naranjas, flores color naranja, ¿sí? Entonces, puedo observar esa parte Mendel en ese sentido. Bien, no es hasta 1953 cuando Watson y Crick se dan a la tarea de ir a observar todo eso y explicar, ¿sí? Se llamó en cierto momento dogma central. ¿Qué es un dogma? Algo que se da completamente sin objetar, ¿sí? Y definitivamente no se objetaba porque la expresión del gen era una realidad. Pero no se sabía cómo, molecularmente no se sabía cómo. Por eso se le llamó dogma central de la biología celular y molecular. Aquí es donde viene la parte de la investigación, se descubre cómo es todo lo que ya vimos, ya mencionamos, de la expresión del gen, la replicación, la transcripción, la traducción. Y en esta parte de la traducción es la parte creo que más interesante de todo esto, porque gracias a ese punto, ¿sí? Es que se logra obtener la mayor cantidad de información posible. Pero ya cuando
va avanzando la ciencia, ya ahí por los 90, pues viene el proyecto Genoma Humano, ¿sí? Bueno, Genoma, que era obtener el ADN de todo esto, ¿sí? Y justamente, espérenme, ¿dónde está? Justamente vamos a utilizar un simulador para realizar esta parte, para que logren, o sea, aquí. Bien, precisamente vamos a utilizar un simulador de cómo algunas de las aplicaciones importantes que han tenido, pues precisamente esta parte genética. Muy bien, primero vamos a tener, utilizando algunas técnicas, nuestro ADN. Vamos a iniciar. Bueno, como todos sabemos, el ADN, ¿sí? Ok, precisamente la extracción de ADN sirve para pruebas de paternidad, identificación de cuerpos, análisis de las evidencias en cuestiones forenses. Y esta es la parte ya propiamente de la extracción de ADN. Bueno, primero, la célula, el núcleo, se va directamente a los cromosomas, porque en los cromosomas se encuentra la molécula del ADN, la que hemos estado mencionando, que tiene toda la información genética, que está conformada por diferentes nucleótidos, ¿sí? Están las dos bandas. Hemos hablado de cómo se dan esas tres fases de interés, ¿sí? Y es necesario que para esto exista células viables, es decir, células que tengan su material genético intacto. Bien, aquí tenemos algunas fases de lo que vamos a estar haciendo, ¿sí? Que es, bueno, obtener las células, liberar el ADN en un primer momento, separar el ADN de otras proteínas y algunos restos moleculares y aislarlo. Bueno, se comienza con alguna cantidad de material, ¿sí? Ahí tenemos una bañera, llamémosle así, la microcentrífuga, micropipetas, las puntas de las micropipetas y diferentes soluciones que nos van a servir. Estos tubos, con los tubos se hace el hisopado bucal, ¿sí? Se le agrega en el algodón, quedan las diferentes células con su núcleo. Se agrega una solución lítica. Esta solución lítica se agrega en el tubo precisamente para destruir membranas, membranas celulares, membranas nucleares, para poder tener ahí el material genético. Ahí donde se hará la ruptura de las membranas, la ruptura del núcleo, ¿sí? Y va a quedar de forma aislada. Todo eso queda, ¿sí? El ADN queda con algunas proteínas.
para poderlo separar es necesario obtenerlo de ahí y agregarle una solución muy concentrada de sal a tal punto de separar, ¿cómo se llama? Desnaturalizar algunas proteínas y estructuras celulares aún. Entonces se lleva a la microcentrífuga y en la microcentrífuga la primera vez es separación de restos moleculares y restos celulares. El fondo está todo eso, proteínas y estructuras. El ADN todavía se encuentra en esta región. Por lo tanto, se obtiene la parte superficial donde está el ADN, se descarta el otro, se agrega una solución para ¿cómo decir? Para separar más aún el ADN y obtenerlo ya de una forma más concentrada. Y ahí está. Todo el ADN que estaba en el entorno se une y es precisamente lo que se utiliza posteriormente en la centrifugadora también para obtener el, el ADN ya concentrado en un solo lugar, y eso es lo que realmente interesa. Ahí está. Ahí se tendría el ADN. ¿Para qué se utiliza? Vean, hay gran cantidad de usos. Esa es la forma como lograron llegar diferentes científicos extrayendo. Claro, eso se ha ido mejorando conforme el tiempo. Luego hay otra parte donde el ADN, esa pequeña base que queda en el fondo, se pone, ¿cómo decirles? Se hace bueno, la técnica se llama electroforesis, se, se hace como la marcación, se utiliza ADN específico. Se utiliza un ADN ya que se conoce su, por decir, sus bandas ya de laboratorio, y se hace un gel de poliacrilamida, se observan las diferentes bandas donde se va obteniendo el ADN, y es una imagen muy común que nosotros conocemos. Permítanme. Es una banda muy común a la que nosotros podemos observar, que les muestro. Es un poco sobre las triploidías que habíamos estado hablando ya, de cómo se lleva a cabo las diferentes anomalías cromosómicas en las diferentes partes. Ahí lo tenemos en la guía. Pero quiero ver esta parte de del ADN. Traducción. No tengo aquí eso.
Esperen. Estoy buscando algo muy parecido a una secuencia más exacta. No es exactamente lo que quería mostrarles, pero vamos a ver. Ok, aquí tenemos los diferentes cromosomas, ¿sí? Entonces, precisamente el proyecto como genoma humano era analizar cada uno de los cromosomas, extrayendo su material genético, eh, haciendo eso de lo que yo les acabo de mencionar. Y pues bueno, fundamentalmente el objetivo era saber, conocer qué tipo de proteínas, qué tipo de genes tenemos los humanos en cada uno de los diferentes locus para, eh, bueno, para diferentes motivos, desde mejora de algunos genes, ¿sí? Hasta la formación de vacunas y todo lo que tiene que ver con ingeniería genética. Ok, es, preguntas. ¿Preguntas? ¿No? Ok, bien.